1911, en una cuenca muerta allá en el este de Nevada. Mi unidad puso los ojos en algo que nunca debimos haber catalogado. No era una bestia. No era un demonio con ojos de linterna. Nada que pudieras vender en un póster barato. Lo que encontramos fue peor, porque era real y vestía una forma humana. Si quieres la verdad tal como sucedió, acércate y escucha bien. Y si quieres más relatos como este, de los que no se llevan bien con la comodidad, dale a me gusta. Suscríbete y activa la campana para que la próxima historia te encuentre. Ahora, escucha. Todavía puedo saborear esa cuenca cuando cierro los ojos. Álcali seco como el polvo. Hierro horneado por el sol. Polvo tan viejo que se sentía como si hubiera estado esperando siglos solo para entrar en tu garganta. Los lugareños lo llamaban un lago seco en el mapa. Para mí, parecía que el mundo había sido raspado hasta quedar desnudo y dejado a la intemperie para endurecerse. Cabalgamos despacio, los caballos soltando aliento caliente, el sudor oscureciendo sus flancos bajo los fardos de lona y el cuero de los rifles. No había sombra de la que hablar. Solo un vasto vacío blanco y, en el borde lejano, una línea de colinas bajas y negras como dientes quemados. El teniente Mercer cabalgaba delante, recto como una vara. Un oficial silencioso, de los que no desperdician palabras, porque no confía en lo que las palabras pueden provocar. Había visto algo allá en las islas, fuego amigo. El tipo de error que no se quita lavando, y eso lo convirtió en un hombre que revisaba todo 2 veces. Correas, municiones, distancias, personas. Yo era el sargento Ruiz en ese entonces. Cabalgaba detrás de él y observaba la forma en que él observaba la tierra. Había estado en selvas húmedas donde el aire mismo era un enemigo. Pero el desierto tenía su propia crueldad. No te ofrecía nada, y te desafiaba a fingir que no necesitabas nada. El soldado Jack Connelly se aferraba a mi estribo como si pudiera tomar prestada la calma por proximidad. Charlatán. Nervioso. Del tipo que llena el silencio con supersticiones. Porque el silencio deja espacio para pensamientos que no puede controlar. Se había obsesionado con el rumor de la fogata, de algún vagabundo sobre las colinas de Nevada, y cosas debajo. Le dije que mantuviera las riendas tensas y guardara las historias de fantasmas para hombres, que nunca hubieran tenido que sacar balas del cuerpo de un amigo. Luego estaba el Dr. Amos Bell, geólogo del Departamento de Guerra, civil pálido como el papel, con un sombrero que nunca se asentaba bien en su cabeza. Trataba sus picos de roca y frascos de especímenes como instrumentos sagrados y se quejaba del desierto, como si el desierto hubiera insultado personalmente su educación. Mascullaba sobre líneas de falla, estratos e iluminación poco cooperativa, como si el sol le debiera mejores ángulos. Nuestro guía se mantenía atrás. Thomas Winamaca, payute, silencioso como lo es un coyote, no porque no tenga nada que decir, sino porque prefiere escuchar primero. Leía la cuenca como si fuera un libro escrito en rasguños, patrones de viento y distancias que ningún mapa podría contener. De vez en cuando señalaba con la barbilla una cresta, una marca de manantial, un viejo sendero tragado por la Artemisa, y nosotros lo seguíamos sin cuestionar. Llegamos a la cuenca propiamente dicha a media tarde. El polvo nos perseguía y se pegaba a todo. Dientes, cejas, el metal de las armas. El suelo era pálido y plano. El lecho de un lago muerto que no había probado el agua en la memoria de los vivos. Mercer dio la señal para acampar cerca de un arroyo, seco que cortaba el extremo sur como una cicatriz. Se levantaron las lonas. Se racionó el agua. Los caballos fueron frotados y atados. El sol se inclinó hacia el oeste, pero no se suavizó. Simplemente trasladó su castigo al otro lado de tu cara. Mercer caminó por el perímetro, como si hubiéramos plantado nuestras tiendas en territorio hostil. Revisó rifles, mantas, sillas, cuerdas. Rutina, decía, como si la rutina pudiera domesticar la incertidumbre. Publicó una guardia nocturna como si los bandidos pudieran surgir de la sal. Yo no discutí. Un lugar vacío puede matarte más rápido que uno lleno. En la selva, escuchas la amenaza. En el desierto, das un paso en falso y la tierra simplemente te elimina. Bell instaló su mesita. Sí, había insistido en cargar una mesa, y extendió papeles como si la naturaleza necesitara ser medida antes de poder ser tolerada. Esbozó las colinas con trazos rápidos e irritados, y no dejaba de limpiar el polvo de sus lentes. Condiciones atroces, decía. Verdaderamente atroces. Winamaca tomó la línea de la cresta sobre el campamento y permaneció allí mucho tiempo, con la cabeza vuelta hacia las colinas negras. Cuando regresó, su expresión llevaba un peso que reconocí. Mitad advertencia, mitad recuerdo antiguo.
Señaló hacia un camino minero roto que se curvaba hacia la roca oscura. Los hombres blancos cortaron esas colinas, dijo. Cuando la plata murió, se fueron. Connelly tragó saliva con dificultad. Algunos no regresaron, ¿verdad? Los ojos de Winnemucca permanecieron en el horizonte. Las colinas se quedan con lo que se les da. Eso fue todo. Hizo callar a Connelly como una mano sobre la boca. Más tarde, Mercer envió a un pequeño grupo para revisar los restos de la antigua operación marcados débilmente en nuestro mapa. Nos tomó menos de una hora encontrar lo que el desierto no se había molestado en terminar de borrar. Unas cuantas chozas inclinadas como borrachos, una caldera rota picada de agujeros, carros de mineral oxidados en su lugar como si estuvieran clavados por el tiempo. El viento empujaba la arena a través de tablas deformadas y hacía un sonido susurrante que patinaba sobre los nervios. Un letrero colgaba de un solo clavo. Bajo capas de arena, las letras descoloridas aún decían Silver Basin Consolidated Co., 1887. Bell lo cepilló como el curador de un museo. Tomó notas y frunció el ceño a las colinas como si estuvieran reteniendo datos. Mercer lo anotó todo de forma pulcra y fría. Industria abandonada, dijo con tono plano. Pero el lugar no se sentía abandonado, se sentía renunciado, como si los hombres hubieran salido corriendo de allí y la tierra hubiera echado la llave detrás de ellos. Regresamos antes de la puesta del sol. La cuenca brillaba de color naranja, luego rojo, luego del color de un carbón que muere en la ceniza. La quietud presionaba tan fuerte que se sentía física. Incluso los caballos suavizaban sus pasos como si hubieran aprendido a respetar. Desde una pequeña elevación cerca del campamento, vimos cómo las colinas negras se oscurecían. Fue entonces cuando las bocas de las minas se hicieron visibles, cortes en la roca que parecían menos túneles y más gargantas. Connelly intentó sonar valiente, porque eso es lo que el miedo hace que haga un joven. Probablemente solo sean serpientes de cascabel y mala suerte. Mercer no respondió al principio. Solo miró esas aberturas con una expresión como si las estuviera midiendo contra algo que había visto antes. Yo también lo sentí. Un rechazo instintivo en las tripas. Había estado en oscuridades peores, me dije. Había visto pozos que tragaban hombres en las islas. Pero esos agujeros de Nevada no se sentían como lugares donde entras. Se sentían como lugares que esperan. Mercer enrolló el mapa. Mañana nos acercamos, documentamos estructuras, revisamos la estabilidad, trabajo de topografía. Señor, dije en voz baja, los lugares no se quedan vacíos sin ninguna razón. Me dio una mirada cansada que aún mantenía autoridad. Anotado, sargento. El sol cayó. La cuenca perdió sus bordes. Las sombras entraron como agua, rápidas y silenciosas. Se encendieron las linternas. La fogata se mantuvo baja. El calor no se fue. Simplemente se hundió en las grietas y esperó para volver. Esa noche el viento murió temprano. Sin él, cada sonido cobraba dientes. La fogata chispeaba y crujía, y las paredes de lona a nuestro alrededor proyectaban sombras largas y espasmódicas como dedos inquietos. Bell se sentaba demasiado cerca del fuego, escribiendo con trazos frenéticos, deteniéndose cada minuto para limpiar sus gafas. Mercer trazaba la ruta de mañana en el mapa una y otra vez, como si la repetición pudiera controlar lo desconocido. Connelly, incapaz de quedarse con sus propios pensamientos, se inclinó hacia Winnemucca, que estaba sentado con las piernas cruzadas e inmóvil como una piedra, con los ojos entrecerrados como si estuviera escuchando respirar a la cuenca. Thomas, dijo Connelly, intentando sonar casual y fallando. ¿Tienes historias sobre esas colinas? Winnemucca no respondió de inmediato. Miró la llama como si la verdad estuviera escrita dentro de ella. Luego habló en voz baja. Cuentan los viejos que algunos hombres entraron y olvidaron cómo vivir sobre la tierra. Connelly se acercó más. ¿Olvidaron cómo? Se quedaron demasiado tiempo, dijo Winnemucca. La piel se les partió como lechos de arroyos secos. Sus ojos se apartaron de la luz. Olían a roca mojada. Connelly abrió la boca. ¿Te refieres a monstruos? Winnemucca sacudió la cabeza una vez. No monstruos, hombres que cambiaron. Connelly intentó reírse, porque reír es más fácil que admitir que tienes miedo. ¿Entonces qué? ¿Hombres lagarto? Un par de muchachos soltaron una risita. Incluso yo mostré el asomo de una sonrisa. Winnemucca no.
Las colinas le quitan al hombre lo que no está listo para perder, dijo. La fogata soltó un chasquido fuerte. Un caballo se movió en la oscuridad. Por un segundo sentí que el vello de mis antebrazos se erizaba, no por el frío, sino por ese sentido animal de que la noche está prestando atención. Mercer dobló el mapa con agudeza definitiva. Historias. Mañana verificamos el terreno. Hemos terminado de hablar. Nos retiramos a dormir, pero el sueño fue tenue. Había escuchado leyendas en cada lugar al que el ejército me arrastró. Espíritus de la selva, voces de ríos, fantasmas de las montañas. La mayor parte era hambre y miedo rediseñando lo desconocido en algo a lo que puedes ponerle nombre. Aún así, el tono de Winnemucca se me quedó pegado como los abrojos. A primera luz, Bell estaba levantado con un brillo extraño en él, de ese tipo que un hombre adquiere cuando cree que está a punto de volverse importante. Dijo que quería probar la resonancia a lo largo de la cresta sobre los trabajos mineros. Cartografía de sonido, lo llamaba él. Simple, seguro. Nada en esa cuenca era simple. Lo seguimos colina arriba por una ladera rocosa hasta una cornisa que miraba hacia el viejo camino. El aire de la mañana tenía dientes, lo suficientemente frío como para morder los pulmones, lo suficientemente afilado como para que hablar se sintiera costoso. Bell colocó una pequeña carga en una grieta, la compactó y nos hizo señas para que retrocediéramos con un pequeño ademán nervioso. «Manténganse alejados», dijo intentando sonar confiado. Mercer asintió rígidamente. La explosión fue rápida. No estrepitosa, solo un chasquido agudo que saltó de la piedra. Pero el eco que regresó fue incorrecto. No rodó por la cuenca como debería haberlo hecho. Se hundió. Un estruendo profundo y pesado que parecía deslizarse hacia abajo, como si la tierra tragara el sonido en lugar de devolverlo. Duró demasiado. Lo suficiente para tensar el estómago. Luego, con retraso, un segundo impacto. Un golpe tenue desde muy abajo, como si alguna cámara oculta hubiera respondido desde lo más profundo de la colina. Bell parecía emocionado, como un niño que ha descubierto un juguete nuevo. «Extraordinario», susurró. Múltiples vacíos, túneles debajo de túneles. El rostro de Mercer se tensó. «O suelo inestable, márquelo». No me gustó la forma en que la cuenca había respondido. Había escuchado explosivos despertar avisperos antes. Esto se sintió como si hubiéramos llamado a una puerta que no debíamos saber que existía. Avanzamos por el viejo camino minero, adentrándonos más entre paredes de roca donde la luz se estrechaba y el aire cambiaba. Los surcos de los carros de hace décadas todavía cortaban el polvo como cicatrices. Y sobre ellos, impresiones frescas, huellas de botas, no muchas, pero lo suficientemente recientes como para que el viento no hubiera suavizado los bordes. Connelly se agachó y trazó una con un palo, con voz pequeña. «Hay alguien aquí afuera». La mirada de Winnemucca no bajó a la huella. Observó la línea de la cresta en su lugar. Varios. Media milla después encontramos una lata oxidada metida bajo una cornisa. Dentro, ceniza gris, fresca. Alguien se había calentado las manos allí recientemente. Mercer escaneó el terreno elevado. Vagabundos, buscadores de oro. Podría ser cualquiera, pero la forma en que lo dijo me indicó que no lo creía. A medida que avanzábamos, las colinas presionaban y la Artemisa se raleaba. Allí fue donde vimos las marcas de carbón, figuras garabateadas en una losa pálida, formas humanas dibujadas demasiado largas, demasiado delgadas, miembros estirados de una manera que hacía que los ojos lo rechazaran. Junto a ellas, otras formas, contornos encorvados que podrían haber sido hombres con equipo, o algo más si tu imaginación quería sangre. Bell apenas miró. «Tonterías de mineros. Arte de aburrimiento». Connelly susurró como si hubiera demostrado un punto. «Hombres reptil». Lo callé rápido. «Basta». Pero mis tripas no se soltaron. Los dibujos no se hicieron para decorar. Se hicieron para decir algo. Regresamos al campamento al final de la tarde. Mercer revisó su reloj más de una vez, algo que solo hacía cuando su mente corría más rápido que su boca. Estableció rotaciones de guardia temprano y les dijo a todos que amarraran bien el equipo, como si esperáramos que la cuenca entrara y se lo robara. El sol cayó, el silencio regresó, más espeso que antes, y justo antes de la oscuridad total, lo escuchamos, un golpe hueco flotando desde las colinas, 3 golpes lentos.
No fue un desprendimiento de rocas. No fue un martillo. No fue el lenguaje aleatorio del suelo asentándose. Sonó como madera sobre madera, deliberado. Cada hombre se congeló en medio de su movimiento. La nuez de Connelly subió y bajó. ¿Qué fue eso? Mercer permaneció muy quieto, con la cabeza ligeramente girada, escuchando como si pudiera exigir una explicación al aire. Luego dijo, de forma demasiado medida, suelo asentándose tras la explosión. Pero sus ojos no coincidían con sus palabras. Ninguno de nosotros le creyó. Esa noche permanecí despierto con mi linterna baja, escuchando a la cuenca rasparse a sí misma en la oscuridad, cada vez que mi mente intentaba deslizarse hacia el sueño. Esos 3 golpes se repetían, lentos, pacientes, incorrectos. Cuando el alba finalmente rompió, todos parecíamos hombres que habían estado esperando que algo saliera y nos diera la razón. Y eso, justo ahí, fue el primer indicio de que la cuenca no estaba vacía en absoluto. La mañana llegó feroz, luz dura, sin misericordia. La cuenca se volvió lo suficientemente brillante como para lastimar los ojos. Ese tipo de resplandor que hace que todo parezca plano y muerto incluso, cuando no lo está. Comimos rápido, galleta dura, café espeso como el alquitrán. Nadie se demoró junto al fuego. Podía sentir al campamento moviéndose, de esa manera tensa y silenciosa en que se mueven los hombres cuando fingen que nada está mal. Mercer estaba ajustando la cincha de su silla cuando un carro de suministros entró chirriando por el sendero del norte. Un solo conductor, cubierto de polvo desde el ala del sombrero hasta el tacón de la bota, transportando cajas hacia el siguiente puesto. Vio nuestros uniformes, levantó la barbilla como si fuera cualquier otro día. «Voy hacia Fort McDermott», dijo. Luego sus ojos se entrecerraron como si estuviera haciendo una cuenta simple. «¿Han visto a una pareja de exploradores por aquí? 2 soldados asignados para cartografiar la cuenca. Se suponía que debían reportarse la semana pasada». Mercer no se movió, pero vi saltar un músculo en su mandíbula. «Fueron ordenados aquí», dijo Mercer. «Sí», respondió el conductor tan casual como el clima. Las órdenes decían que se encontrarían con un guía cerca de estas colinas. No he oído ni un pío. No estaba tratando de asustarnos. Solo estaba pasando un cabo suelto. Pero Mercer se quedó quieto de una manera que yo había visto antes. Como un hombre que escucha el crujido de un rifle a lo lejos y comprende lo que significa antes que nadie. 2 soldados no se evaporan simplemente en campo abierto. El carro siguió su camino, las ruedas gimiendo hacia la distancia blanca. El polvo se lo tragó. La cuenca volvió a quedar en silencio. Mercer nos reunió. Nada de dramas, nada de discursos. «Encontraremos su rastro», dijo. «Lo haremos bien, sin suposiciones». El rostro de Connelly se había puesto pálido bajo el polvo. «Señor, ¿cree que ellos también escucharon esos golpes?» Mercer ni siquiera lo miró. «Ruiz, usted viene conmigo en la vanguardia». Avanzamos rápido siguiendo el mismo camino minero roto hacia las colinas negras. El calor del día aumentaba a medida que el camino se estrechaba. Paredes de roca se elevaban a ambos lados, cortando el resplandor en franjas de sombra. Ahí fue donde lo vi, algo rígido y oscuro, medio enterrado en un montón de tierra donde el camino descendía. «Alto», dije. Desmontamos. Las botas rasparon el suelo mientras apartábamos la arena, cuero, equipo del ejército. Un portamapas, con la correa rota, los bordes agrietados. No lo suficientemente viejo para ser una reliquia, no lo suficientemente limpio para ser nuevo. Enterrado superficialmente, como si el desierto hubiera intentado esconderlo pero no se hubiera comprometido del todo. Mercer se arrodilló y lo abrió despacio, como si esperara encontrar dientes adentro. El mapa estaba allí manchado y enrollado. Notas a lápiz garabateadas por la mano de un soldado. Terreno inestable. Sonido aquí. Un boceto tosco de la cuenca con un gran y feo signo de interrogación sobre las colinas negras. Connelly se acercó lo suficiente para respirar sobre él. Ellos también lo escucharon. Mercer lo dobló sin decir palabra y se lo guardó dentro del abrigo como si fuera evidencia y advertencia a la vez. Nos desplegamos. Buscamos más a fondo. El desierto no te da mucho. Solo pequeñas señales y el conocimiento de que las pequeñas señales pueden significar grandes problemas. No lejos del portamapas, el polvo estaba raspado de una manera que no coincidía con el viento o los animales. Un rastro colina abajo. Un lugar donde las botas se habían deslizado, o donde algo había sido arrastrado una corta distancia. Difícil de leer en suelo seco, pero la historia se sentía ruda de todos modos. Winnemucca nos llevó más arriba, hacia la abertura de un respiradero en la ladera, medio colapsado, reforzado con vigas viejas.
Lo olimos antes de verlo. Putrefacción, espesa y agria. Los cuartos traseros de un caballo sobresalían de un hundimiento, rígidos y medio enterrados. Había atravesado una costra delgada, hacia un viejo pozo y se había quebrado allí abajo. Las moscas trabajaban en el cuero. El hedor subía por la garganta, pero no fue la caída lo que me revolvió el estómago. La piel se veía mal. No era el hinchazón y desgarro normal de la muerte por calor. Esto estaba agrietado y descascarillado en placas, como la corteza tras una sequía dura. En la imaginación de la luz de la linterna, podría haber pasado por escamas, y odié que mi mente siquiera ofreciera la comparación. Connelly tuvo arcadas contra su manga. Algo lo peló. Bell se acercó y ajustó sus gafas como si los lentes claros pudieran aclarar el mundo. Exposición al sol. Contacto mineral. La descomposición puede presentarse de forma inusual. Natural, mis narices, mascullé, pero lo mantuve bajo. Mercer rodeó el hundimiento probando el suelo con la bota. Empujó una viga podrida. Debajo, la tierra exhaló una ráfaga fría a través de un hueco negro. Aire rancio, metálico, como sangre vieja en hierro. Lanzó una piedra. ¡Esperamos! El sonido volvió tenue y retrasado, resonando demasiado profundo para ser reconfortante. Profundo, dije. Demasiado profundo, respondió Mercer. Sacó su cuaderno y marcó el lugar con mano firme. Mercer odiaba las incógnitas. Las trataba como enemigas. Cerca del borde, una viga de soporte agrietada sobresalía. En ella, alguien había dibujado con carbón un contorno humano, pero la piel había sido marcada con un patrón que sugería escamas y una línea partida marcaba la lengua. Debajo, una palabra en letras temblorosas. Cambiado. Connelly miró como si sus ojos intentaran convertirlo en una broma y fallaran. Señor, esas historias. Graffiti de mineros, espetó Mercer demasiado rápido. Nada más. Pero vi que la mirada de Mercer golpeó esa palabra 2 veces, como si no confiara en su primera impresión. Pasamos otra hora barriendo el área buscando una ruta clara. Cualquier cosa que nos dijera a dónde se había ido el par desaparecido. Encontramos viejos respiraderos, callejones sin salida, vigas colapsadas, pero ningún rastro limpio. Las colinas se sentían como un cementerio hecho de agujeros. Mercer tomó la decisión. Regreso al campamento. Preparamos el equipo. Nadie baja hasta que esté controlado. Nos estábamos alejando cuando Bell se detuvo en seco, con la cabeza inclinada. ¿Escuchan eso?, susurró. Escuché. Al principio, nada. Solo el viento inquietando la roca. Luego, 3 golpes suaves. No desde las colinas esta vez. Desde debajo de nosotros. Bell se puso pálido como un hombre que ve colapsar su propia lógica. Eso no fue un eco. ¡Monten!, ladró Mercer. Regresamos galopando. La cuenca yacía abierta y brillante, pero ya no se sentía vacía. Se sentía ocupada por algo que no podías ver, como una audiencia sentada en la oscuridad, esperando el siguiente acto. En el campamento, Mercer escribía como si su vida dependiera de la tinta. Noté que su mano tembló una vez cuando su lápiz se detuvo, solo un parpadeo de temblor, y luego la obligó a estar firme como si la vergüenza pudiera aplastar al miedo. Connelly seguía mirando a las colinas como si esperara que se abrieran y hablaran. Señor, dijo finalmente, con voz fina. Esos hombres desaparecidos, ¿cree que ellos están? Basta, cortó Mercer. No lo sabemos todavía. Pero sí sabíamos algunas cosas. Sabíamos que su portamapas había sido soltado a toda prisa. Sabíamos que el caballo no había muerto de forma normal. Sabíamos que la viga había sido marcada con cambiado. Sabíamos que la explosión había sido tragada por la tierra, y la tierra había devuelto el golpe. Cenamos en silencio. Nadie bromeó. Ni siquiera Connelly. La noche regresó, más pesada que la primera. Las estrellas parecían demasiado lejanas para ser útiles. La fogata se sentía demasiado pequeña, como una mentira que nos contábamos sobre la seguridad. Permanecí despierto con mi linterna baja, escuchando el sonido que no quería. Llegó de todos modos. 3 golpes, lentos, pacientes, no fuertes, no cerca, solo certeros. Y fue entonces cuando comprendí. Lo que sea que se había llevado al equipo de exploradores no había terminado con nosotros. La mañana golpeó como un martillo otra vez, sin viento, sin nubes, solo el calor aumentando temprano y rápido, convirtiendo esa cuenca en una sartén seca.
Mercer no dejó que el día respirara. «Bajamos», dijo, con la voz cortante como una orden que ya se había dado a sí mismo en la noche. Controlado, lento, rutas marcadas. Señaló a los hombres que quería en el agujero. Yo, Ruiz, Connelly, Harris y el mismo Mercer. Harris era firme, manos tranquilas. El tipo de soldado raso que agradeces tener cuando el mundo se tuerce. Bell se agitaba con sus cuadernos e intentaba sonar útil desde una distancia segura. Permaneceré en la superficie. Registraré condiciones. Anotaré hallazgos. Fingía profesionalismo, pero yo había visto la forma en que sus ojos medían los espacios cerrados. La claustrofobia desgasta a un hombre más rápido que el miedo. Winnemucca tensó sus riendas y dijo solo: «Escucho desde arriba. Las colinas hablan antes de romperse». Mercer asintió como si ese fuera un lenguaje que entendía. Nuestro equipo era sencillo y feo. Nada de heroico en él. Linternas, queroseno, cuerda, tiza para las marcas, un pequeño kit médico, armas que no queríamos blandir en la piedra angosta pero que no nos atrevíamos a dejar atrás. Las carabinas se sentían mal bajo tierra, pero mal era mejor que vacío. Y Connelly empuñaba su revólver como si fuera una oración. Cabalgamos de vuelta al hundimiento por donde el caballo había caído. Las moscas se levantaron en una nube zumbante. El hedor se asentaba espeso en el aire. El cuero agrietado todavía parecía cocinado por algo, a lo que no le importaba si era el sol o no. Mercer ancló la cuerda a un saliente sólido de roca. Harris revisó los nudos 2 veces. Apretados, metódicos, sin movimientos desperdiciados. «Connelly», dijo Mercer. «Segundo. Ruiz detrás de mí. Harris tierra». Winnemucca se mantuvo unos pasos atrás, con los ojos en las colinas como si vigilara una boca que pudiera morder. «Si la tierra se mueve», dijo, «suban rápido». Connelly murmuró: «Qué alentador». Mercer le lanzó una mirada que mató la queja en su garganta. Luego Mercer se dejó caer en la oscuridad. El aire que subía del pozo estaba mal, frío y rancio, con un borde metálico que me recordaba a sangre vieja en herramientas de hierro. La llama de mi linterna flaqueó aunque no había viento. Seguía Mercer bajando por vigas podridas. La madera crujía bajo el peso de las botas. El polvo se filtraba desde las grietas de arriba y caía como nieve seca. Cada toque se sentía como si pudiera despertar algo. A mitad de camino, el pozo se ensanchó. Rayas minerales blancas trazaban las paredes como escarcha. Viejas marcas de picos cicatrizaban la roca donde los mineros habían luchado contra la piedra con metal hacía una vida. Pequeños restos brillaron en mi linterna: un clavo, una hebilla, trozos de tela vueltos quebradizos como corteza. Connelly respiraba demasiado fuerte detrás de mí. «Cálmate», susurré. «El aire ralo te vuelve estúpido». Lo intentó. Falló. Mercer llegó al fondo y saltó los últimos pies sobre roca sólida. Yo lo seguí, las botas aterrizando en un polvo que no había sido perturbado en años, excepto donde sí lo había sido. Un túnel salía del pozo, tragándose la luz de nuestra linterna en una curva de oscuridad. El aire era más frío aquí, húmedo. Las corrientes de aire pulsaban en ondas tenues, como si la colina estuviera respirando más profundamente que cualquier animal. Avanzamos y marcamos flechas de tiza en los cruces. La disciplina de Mercer se mostraba incluso bajo tierra. Cada paso registrado, cada giro marcado. El túnel se ensanchó en una habitación tosca. Literas viejas colapsadas en las esquinas, tazas oxidadas, y en una pared, un póster roto con una mujer sonriente con ropas brillantes. El tipo de cosa que un minero solitario podría haber guardado como prueba de que el mundo de arriba existía. La voz de Bell llegó tenue desde la superficie, resonando a través del pozo. Diseño típico de literas. Mercer lo ignoró. Su atención estaba en el suelo. Huellas de botas frescas, el cabo de una antorcha quemada con ceniza limpia, un espejo apoyado contra la pared, demasiado limpio para haber estado allí sin tocar durante décadas. Alguien había estado aquí recientemente. Harris tragó saliva. Alguien vive aquí abajo, o se mueve a través de aquí, dijo Mercer, pero sus ojos no reflejaban convencimiento. En la pared, junto al póster, dibujos de carbón, más deliberados que los garabatos de afuera. Figuras encorvadas con dedos largos, cabezas demasiado grandes,
ojos dibujados redondos y vacíos. Bajo el parpadeo de la linterna, se veían lo suficientemente mal como para disparar los latidos del corazón. Connelly susurró: «Te lo dije». Le di un codazo. Ni una palabra más. Fuimos más profundo. Pasadizos laterales exhalaban ráfagas frías en nuestras caras. En algún lugar adelante, el metal raspó la piedra, lento, arrastrándose, y luego se detuvo. Mercer levantó una mano. Quietos. Bajamos las linternas. Silenciamos la respiración. El sonido no regresó, pero el silencio posterior se sintió cargado. Entonces Harris vio algo que nos hizo avanzar de nuevo. Una tenue flecha de tiza en la pared, 2 iniciales al lado. Taquigrafía militar. Uno de los exploradores desaparecidos. «Llegaron hasta aquí», murmuré. Unos metros más tarde encontramos una cantimplora del ejército, abollada en un lado, no oxidada del todo, apenas con polvo, soltada a toda prisa. Mercer apretó la mandíbula. Armas bajas, ojos arriba. El túnel se bifurcó. Tomamos el recodo que mostraba señales de tráfico, marcas de arrastre en el polvo, huellas raspadas como si alguien hubiera cargado peso. Entonces, una tos. Cercana. No era un eco, no era el viento. Humana. Connelly se bloqueó como un conejo en campo abierto. La linterna de Harris tembló ligeramente en su mano. Mercer bajó su peso, rifle angulado pero no levantado. «Adelante», susurró. Silencio. Nos arrastramos hacia el sonido. Cada paso se sentía demasiado fuerte. La tos cesó, y el silencio repentino hizo que se me erizara la piel. Doblamos una esquina y Mercer levantó su linterna lo suficiente para ver movimiento adelante. Una sombra se retiró hacia un corredor lateral, rápido. Demasiado rápido para un hombre sano. Mercer no persiguió. «Todavía no», susurró. «No estamos solos». Seguimos el rastro hasta una cámara más pequeña. Sacos de dormir, retazos de tela, el cabo de una antorcha quemada, y sobre una losa plana de roca, alguien acostado bajo una manta. Mercer entró rápido. «Soldado». La figura se despertó sobresaltada e intentó sentarse. Falló. Un gemido surgió de él como si hubiera olvidado cómo emitir sonidos. Era uno de los exploradores desaparecidos, vivo, pero destrozado. Su piel estaba agrietada en las sienes y mejillas, descascarillándose en parches secos como tierra dura tras la sequía. La fiebre nublaba sus ojos. Parecía medio muerto de hambre, medio envenenado por el aire mismo. Harris revisó su pulso. Vivo, ardiendo en fiebre. La voz del soldado salió seca y raspada. «Ellos viven aquí abajo. No les gusta la luz del sol. No suban». En la esquina, bajo más mantas y sombras, yacía el segundo explorador, muerto, con la pierna aplastada bajo una losa de roca, daños por derrumbe. Su rostro tenía esa quietud vacía y final a la que nunca te acostumbras. Connelly miró y susurró: «Se los quedaron». «O los túneles lo hicieron», mascullé, porque no quería llamar a nada de esto intención todavía. Entonces escuché el suave raspado de pies detrás de nosotros. Giré mi linterna. 2 figuras estaban a la entrada de la cámara, rostros envueltos en telas manchadas de grasa oscura, gafas protectoras captando el brillo de nuestra linterna, convirtiendo sus ojos en círculos brillantes. Sostenían ganchos y picos improvisados como hombres que no poseían armas de fuego, pero sabían cómo herir de todos modos. No hablaron, no arremetieron, solo observaron. La mano de Connelly se movió hacia su revólver. «No, sí sé». Una voz vino desde detrás de ellos, tosca, humana. «Basta». Un hombre dio un paso al frente, mayor, con la barba veteada de gris, los hombros caídos como si hubiera estado cargando algo pesado durante años. Sin armas en sus manos, las gafas colgando sueltas en su cuello. Debajo, sus ojos estaban enrojecidos, irritados por el polvo y el humo. Parecía un minero que había sobrevivido demasiado tiempo. «Su ejército», raspó. «Sabíamos que vendrían». Mercer se cuadró. «Nos llevaremos a nuestros hombres». El hombre mayor asintió hacia el explorador herido. «Él vive porque le dimos agua. Al otro, la roca lo mató. No pudimos cavar rápido». «¿Por qué retenerlos?», preguntó Mercer. La mirada del hombre bajó por un instante, como si la verdad supiera mal. «No podíamos dejarlos ir, no hasta saber qué dirían allá arriba. Traen soldados, sellan los túneles.
Nos aplastan. Ustedes viven aquí abajo, dije. Él asintió una vez. Desde que la compañía nos dejó, prometieron pago, prometieron suministros, nunca volvieron. Otros llegaron después, fugitivos, borrachos, hombres sin lugar a donde ir. Aquí abajo es cruel, pero es nuestro. Su gente se movió detrás de él, nerviosa y silenciosa. La grasa y la tela los hacían parecer casi inhumanos bajo el parpadeo de la linterna, pero la forma en que se mantenían, tensos, hambrientos, asustados, era innegablemente humana. Mercer mantuvo su rifle bajo pero listo. Los dibujos de afuera. El hombre mayor exhaló. Años en la oscuridad hacen que las sombras parezcan monstruos. La grasa evita que el polvo parta la piel. Las gafas evitan que los ojos se quemen cuando la linterna brilla. La gente nos ve rápido y decide qué somos. Connelly tragó saliva. Él ya lo había decidido. Uno de los hombres jóvenes entre ellos, delgado, inquieto, dio un paso al frente y apuntó su gancho hacia nosotros. Su piel agrietada se descascarillaba cuando se movía, y en la mala luz alimentaba el terror de Connelly. «Traerán a más», gruñó el joven. «Nos matarán a la luz del día». El hombre mayor espetó. «Jonah, silencio». Pero Jonah no se calló. Su respiración se agudizó. El miedo se convirtió en rabia de la manera en que siempre ocurre cuando un hombre se siente acorralado. Mercer levantó una mano, firme. «Nos vamos con el hombre herido. Eso es todo». Los ojos del hombre mayor se entrecerraron. «Usted no puede prometer lo que harán sus oficiales». «Puedo prometer lo que escribo», dijo Mercer. «Y lo que no escribo». Antes de que nadie pudiera responder, la roca tembló bajo nuestras botas. No eran pasos. Profundo. El polvo se filtraba del techo en láminas delgadas. Una linterna en un gancho de la pared se cayó, se rompió y se apagó con un siseo. La oscuridad entró corriendo por los bordes de nuestra luz. La voz del hombre mayor se tensó. «Si peleamos, morimos». El tono de Mercer cayó como el hierro. «Nos lo llevamos. Decidan ahora». Otro temblor, más fuerte, recorrió la cámara. En algún lugar detrás de nosotros, la piedra crujió con un sonido como el de un gigante rompiendo un hueso. El hombre mayor cerró los ojos por un instante y luego asintió. «Nosotros lo cargamos, pero sigan nuestro camino. Los viejos túneles fallan». Jonah escupió algo entre dientes pero no atacó. Levantamos al explorador herido entre Harris y yo. Su respiración traqueteaba. Su piel se veía peor así de cerca. Seca, rota, endurecida en lugares como si el aire se lo hubiera estado robando pedazo a pedazo. El hombre mayor avanzó con su linterna. «Manténganse cerca», ordenó. «Corredor norte». Salimos de la cámara, y el siguiente temblor golpeó con fuerza. Un rugido detrás de nosotros. Un crujido pesado. La cámara que acabábamos de dejar desapareció en una ola asfixiante de polvo y escombros. El túnel se llenó como una tormenta. Connelly gritó con la voz quebrada. «¡Derrumbe! ¡Muévanse!», ladró Mercer. Tropeamos hacia adelante, ciegos por un momento, tosiendo polvo, las linternas luchando por mantenerse encendidas. Cuando el aire se despejó lo suficiente para ver, miré hacia atrás. Nada más que escombros. Una pared de piedra donde había estado nuestra entrada. La voz de Harry salió tensa. «Estamos atrapados». «No», dijo Mercer, pero su confianza sonaba forzada. «Redirigidos». El hombre mayor tosió y se limpió la arena de la barba. «Los viejos pozos no son seguros. No lo han sido en años». Jonah apuntó su gancho hacia nosotros como si la culpa pudiera sostener el techo. «Ustedes trajeron esto». El hombre mayor le gritó. «¡Ahora no!». Fuimos más profundo. El corredor se estrechó a una fila india. El aire sabía a aceite, mal, como lámparas viejas y gas viciado. La luz de la linterna nadaba. Mi cabeza se volvió ligera. Connelly susurró con los ojos salvajes. «Sargento, las sombras se están moviendo. Son las rayas minerales. Sí sé. Mal aire y peor luz. Sigan moviéndose». Emergimos a un espacio más amplio y mi linterna se levantó. Y los vi. No monstruos, personas. Toda una comunidad de vida humana tallada en la roca. Plataformas para dormir rudimentarias, estantes cortados en la piedra, bultos colgados, niños agachados cerca de los adultos, mujeres con telas envueltas en sus rostros, hombres con gafas entrecerrando los ojos ante nuestras linternas más brillantes. Nos miraban como si fuéramos luz solar caminando. Connelly les devolvió la mirada como si hubiera entrado en una ciudad de pesadilla.
Mercer no nos dejó demorarnos. Sigan adelante. El hombre mayor señaló un túnel al otro lado. Pozo de escape. Si todavía está abierto. La voz de Jonah siseó desde las sombras detrás de nosotros. Dejen al herido. Él nos retrasa. Mercer se detuvo como si hubiera chocado contra una pared. No dejamos a los nuestros. Jonah levantó ligeramente su gancho. Entonces morimos. El techo respondió con otro temblor. Un trozo de roca cayó y se hizo pedazos cerca de las botas de Jonah. Él saltó hacia atrás, la rabia y el miedo entrelazándose. El hombre mayor empujó a Jonah con fuerza. Basta. Ellos pasan. Nos movimos. Pendiente ascendente ahora. Lo justo para que el aire cambiara, más fresco por pulgadas. El explorador herido gimió. Mercer lo revisó con mano rápida. Voz baja. Resiste. El hombre mayor murmuró casi para sí mismo. La roca está escuchando. Con él y tragó saliva. Escuchando. Solo un decir. Espeté. Pero incluso yo podía sentirlo. La sensación de que la colina prestaba atención a cada vibración que hacíamos. Un largo sonido de molienda recorrió el túnel adelante. Como una losa masiva moviéndose en lo profundo. No un desprendimiento natural, no un asentamiento aleatorio. La linterna de Mercer bajó. ¿Qué fue eso? Antes de que el hombre mayor pudiera responder, Jonah apareció de nuevo, con los ojos al descubierto ahora, las gafas rotas en su cuello. La cara surcada por el polvo. Parecía desquiciado. Vienen aquí, escupió, y todo termina. Traen soldados. Traen la luz del día. Otro temblor golpeó. Llovieron piedras. No podíamos correr, no con el herido entre nosotros. «Muévanse», ordenó Mercer. Nos forzamos a avanzar. Corredor más estrecho adelante, el pozo de escape cerca, tan cerca que podía sentir la esperanza, y eso hacía que el miedo fuera más agudo. Entonces comenzó el gran colapso. No un temblor, un evento. La ciudad de túneles detrás de nosotros gimió como un animal agonizante. Los soportes crujieron, la piedra rodó, gritos resonaron y fueron tragados. La colina se estaba comiendo a sí misma. Nos apretujamos pasando un desprendimiento fresco que bloqueaba la mitad del pasaje. El hombre mayor trepó primero, señalando. Por allí, brecha estrecha, luego el pozo. Mercer ordenó que Harris y yo pasáramos primero con el herido. Lo empujamos y arrastramos, raspando codos y hombros, el polvo asfixiando el espacio estrecho. Despejamos la brecha, y Jonah estaba allí en el siguiente tramo del túnel, bloqueando la línea como un hombre que ha decidido que esta es su última batalla. «No se van a ir», siseó. El hombre mayor dio un paso al frente, suplicando ahora. «Jonah, detente», Jonah gritó. Se lanzó con el gancho levantado. Todo sucedió en un borrón de movimiento de linterna. Polvo y piedra angosta. Colisionó primero con el hombre mayor, estrellándolo contra la pared. El gancho brilló. El hombre mayor gruñó, tratando de arrebatárselo. Mercer se abrió paso detrás de nosotros, con la pistola subiendo. Yo saqué la mía, pero no podía disparar limpio. Demasiado cerca, demasiado caos. El herido justo ahí. Jonah se liberó y arremetió contra el explorador herido como si llevárselo le diera ventaja contra el mundo de arriba. Mercer se movió más rápido que el pensamiento. Un disparo en un túnel es diferente de cualquier disparo que escuches afuera. No chasquea, golpea. Te golpea los oídos y desprende polvo como si el techo se estremeciera. Jonah se congeló en medio del paso. Luego se dobló contra la roca. Mercer permaneció sobre él, con el pecho agitado, la pistola baja pero todavía en la mano. Su rostro parecía el de alguien que ha tragado algo amargo. El hombre mayor se arrodilló junto a Jonah y tocó su mejilla agrietada con una gentileza que me destrozó más que la violencia. Él no siempre fue así, susurró. Otro rugido de derrumbe estalló detrás de nosotros. La voz de Mercer se volvió dura. «Muévanse, ahora». El hombre mayor se levantó con los ojos vacíos. Se hizo a un lado y nos indicó el camino. Por aquí. Corrimos, tropezamos y trepamos hacia una tenue luz gris que se filtraba desde arriba. El pozo de escape subía empinado, las vigas medio podridas, el aire fluyendo hacia abajo, seco y polvoriento, pero más limpio que en los túneles. Se sentía como la salvación. Harris comenzó a subir primero con el explorador herido, empujando y estabilizando. Yo lo seguí de cerca. Mercer y Connelly subieron detrás.
Debajo de nosotros, el hombre mayor permaneció al fondo del pozo, linterna en mano, vigilando la oscuridad que colapsaba alrededor de su gente. Mientras subíamos, gritó una vez con la voz ronca de cansancio y advertencia: «Si traen de vuelta al ejército, nos aplastarán». Mercer hizo una pausa solo lo suficiente para responder con la voz quebrada: «Diremos lo menos posible». No fue una promesa, pero fue la mayor misericordia que pudo ofrecer desde un uniforme. El hombre mayor asintió una vez, y luego retrocedió hacia las sombras mientras otro desprendimiento tronaba en algún lugar detrás de él. Subimos hasta que mis manos ardieron y mis pulmones gritaron. Mi linterna flaqueó y murió. Por un tramo subí solo por instinto. Entonces, viento. Viento real. La luz del día se derramó a través de una abertura irregular adelante y me cegó después de tanto tiempo en la oscuridad. Salimos gateando a través de un segundo hundimiento al otro lado de las colinas. El aire del desierto golpeó como una bofetada, caliente, limpio comparado con el hedor del túnel. El sol estaba bajo ahora, pintando la cuenca de oro de atardecer como si nada terrible hubiera pasado debajo de ella. Winnemucca fue la primera cara que vi. Había estado dando vueltas, leyendo la tierra, escuchando. Bell caminaba de un lado a otro a su lado, el sudor del pánico trazando líneas a través del polvo en su cara. Cuando nos vieron, Bell pareció que sus rodillas iban a ceder. ¿Dónde? ¿Qué pasó? Mercer lo cortó con una sola mirada. Luego, arrastramos al explorador herido a un parche de sombra. Harris le dio agua en gotas cuidadosas. Bell revoloteaba y hacía preguntas que Mercer se negaba a responder. Me giré y miré hacia atrás a ese agujero irregular. Nadie nos siguió. Solo la oscuridad mirando hacia arriba, manteniendo su mundo sellado. Y comprendí algo entonces. No estábamos dejando la verdad atrás. La estábamos enterrando. Cabalgamos a primera luz. Nada de discursos. Nada de cierres heroicos. Solo hombres moviéndose porque quedarse quietos se sentía como invitar al suelo a reconsiderarnos. El explorador herido deliraba sobre la silla, la fiebre devorándolo. Harris le daba agua gota a gota como si racionara la esperanza. Connelly cabalgaba silencioso por una vez, con los ojos clavados en las colinas detrás de nosotros, como si esperara que esas bocas negras se abrieran y pronunciaran su nombre. Mercer lideraba la línea con la espalda recta, pero algo en él había cambiado. No era dolor, no era miedo exactamente. Era la mirada de un hombre que había sido obligado a aprender un nuevo tipo de verdad. Mercer lideraba la línea con la espalda recta, pero algo en él había cambiado. No era dolor, no era miedo exactamente. Era la mirada de un hombre que había sido obligado a aprender un nuevo tipo de verdad. Winnemucca tampoco hablaba. Observó la línea de la cresta encogerse en la neblina del calor, hasta que finalmente desapareció de la vista. Solo entonces asintió una vez, como si una línea de tensión se hubiera aflojado. «Nos seguirán», dijo. «No a su manera. Se quedan en la oscuridad». No respondí. Mi cabeza todavía estaba llena de los sonidos agonizantes del túnel. La piedra rugiendo, los soportes crujiendo, hombres gritando, y luego siendo tragados por el silencio. Y Jonah cayendo, el rostro de Mercer tras el disparo, la mano del hombre mayor sobre la piel agrietada como si estuviera tocando a un hermano. Llegamos a Fort McDermott 2 días después. Para cuando las puertas aparecieron a la vista, el hombre herido apenas aguantaba. Los médicos se lo llevaron directamente a la enfermería sin preguntas. El otro explorador, lo que quedaba para traer de vuelta, llegó envuelto en lona. Los hombres se quedaron en silencio al ver el bulto. En un puesto lleno de ruido y rutina, la muerte todavía sabe cómo reclamar su espacio. Mercer desapareció en sus aposentos durante mediodía. Cuando emergió, parecía que había estado cargando un peso dentro de su pecho y finalmente decidió asentarlo en papel. Presentó el informe a través del ayudante sin aspavientos. Vi una parte más tarde. No todo, solo lo suficiente cuando cambió de manos. Decía así: personal desaparecido recuperado, 1 fallecido. Evidencia de refugios mineros no autorizados. Túneles inestables y peligrosos. Se recomienda el sellado inmediato. Ni una mención del asentamiento subterráneo. Ni una mención de la gente. Rostros envueltos, ojos ardientes,
manos firmes en herramientas rudimentarias porque habían tenido que convertirse en su propia civilización. Ni una mención de Jonah, o del hombre mayor, o de la forma en que el suelo había colapsado como si estuviera enojado porque hubiéramos mirado dentro. Mercer los protegió. Y nos protegió de las preguntas que habrían seguido si el ejército decidiera que refugios mineros no autorizados significaba insurgentes hostiles o amenaza no humana, o cualquier otra etiqueta que los oficiales usan cuando están a punto de convertir el sufrimiento en un objetivo. Pero un cuartel es un ser vivo. No puedes mantenerle la tapa puesta. Los hombres oyeron que habíamos recuperado a la pareja de exploradores. Alguien preguntó cómo. Alguien preguntó dónde. Alguien preguntó qué más había allí abajo. Y Connelly, perturbado y hambriento de atención como lo están algunos hombres por la comida, empezó a hablar. No mintió a propósito. El miedo hace algo más extraño. Reforma la memoria hasta que encaja en la forma de lo que ya creías. Les decía, con voz baja y los ojos abiertos como si todavía pudiera ver las gafas brillando frente a él. No mintió a propósito. El miedo hace algo más extraño. Reforma la memoria hasta que encaja en la forma de lo que ya creías. Les decía, con voz baja y los ojos abiertos como si todavía pudiera ver las gafas brillando frente a él. Deberían haber visto sus ojos, decía, grandes como cristales de linterna. Los hombres se acercaban, y su piel, continuaba Connelly, agrietada por todos lados, brillando en la luz. Escamosa. ¿Escamosa?, repetía alguien hambriento de la palabra. Escamosa, insistía Connelly, como reptiles, como si la oscuridad los hubiera convertido en algo más. Nada de eso era cierto en la forma en que él lo decía, pero había respirado aire viciado, había visto la luz de la linterna bailar sobre las rayas minerales, había visto grasa, tela y gafas convertir rostros humanos en siluetas que la mente odia, y una vez que esa semilla se planta, la gente la riega con lo que más le asusta. Un conductor civil lo escuchó en la cantina. Llevó su versión camino abajo. Al final de la semana, el relato se había deslizado más allá del puesto. Hombres reptil en una ciudad oculta bajo el desierto de Nevada. Para el final del mes, los mineros del siguiente territorio estaban añadiendo templos subterráneos, ojos brillantes y lenguas que saboreaban el miedo. Eso es lo que hace la gente. Prefieren un monstruo al que señalar antes que el horror real. Seres humanos empujados bajo tierra hasta que la supervivencia los vuelve irreconocibles a simple vista. Mercer y yo hablamos una vez. Solo una vez. 2 noches antes de que nuestras órdenes cambiaran. Estábamos afuera del cuartel bajo un cielo frío de estrellas. No me miró al principio. Solo miró fijamente la tierra como si tuviera respuestas. Lo que pasó allí abajo no se quedará allí abajo, dijo. Ya no se quedó, respondí. Soltó un suspiro lento. Esa gente nunca pidió ser recordada así. No, dije. Pidieron vivir. Mercer asintió, el movimiento pequeño y cansado. Y ahora son historias. Las historias no son reales, intenté decir. Mercer finalmente me miró. Me miró de verdad. Sus ojos eran duros, pero no crueles. A veces las historias duelen más que las balas, dijo. No discutí. Jonah estaba muerto. Los otros, lo que quedara de esa comunidad oculta, estaban aislados a más profundidad ahora. Y si el mundo de arriba alguna vez iba a por ellos, no iría con agua y mantas. Iría con miedo, rifles y operaciones de limpieza. 2 días después, pasamos a la siguiente asignación como si la cuenca hubiera sido solo otra casilla marcada en un mapa. Pasaron los años. Las guerras vinieron y se fueron. Nuevos fantasmas se mudaron a mi cabeza y empujaron a los viejos a las esquinas. Luego, décadas más tarde, encontré un recorte de periódico metido en un viejo baúl en casa. Bordes amarillentos. Tinta desvaneciéndose. Una pequeña columna sobre leyendas de Nevada. Afirmaba que en 1911, soldados de los EUU descubrieron criaturas reptilianas viviendo en una ciudad de túneles oculta bajo el desierto. Decía que el ejército lo negó todo. Lo leí una vez, luego otra vez, luego una tercera vez, como si la repetición pudiera hacerlo menos falso. Criaturas reptilianas, ciudad oculta, negado, y todo lo que podía ver eran esos rostros manchados de grasa y las gafas captando el brillo de la linterna. Piel agrietada que no eran escamas,
Solo cuerpos abusados por el polvo, la enfermedad y el aire que nunca vio el sol. Gente sobreviviendo en un mundo que ya había decidido que eran prescindibles. No monstruos, no criaturas, solo seres humanos empujados tan adentro de la oscuridad que el mundo de arriba no podía imaginarlos como ninguna otra cosa. Winnemucca tenía razón. Lo dijo una vez, claro como la piedra. Contamos historias cuando no nos gusta la verdad. Porque la verdad es peor para el alma. La verdad es solo esto: hombres, hambrientos, asustados, enterrados vivos por el abandono, haciendo lo necesario para seguir respirando. Eso es lo suficientemente aterrador. Todavía lo es. Y es la parte que nadie imprime. Así que este es el fin de este relato. Si llegaste hasta aquí, dale a me gusta, suscríbete y activa la campana. Ayuda al canal más de lo que crees y no te cuesta nada. Y si quieres más encuentros como este, mira los videos en pantalla ahora mismo. Gracias por escuchar. Manténganse a salvo allá afuera. Nos vemos pronto.